les agradezco por la invitación. Y estuve escuchando, me pude conectar unos minutos antes escuchando a Danilo, así que creo que el detalle de los temas que vio Danilo fueron expuestos con bastante precisión, ¿eh? Así que probablemente esta presentación va a ser un poco más general, pero que yo creo que, y espero que ayude también para comprender, digamos, qué está viendo también la Comisión Nacional de Energía, ¿no? Respecto de los pequeños medios de generación. Quisiera corroborar nada más que avanzó bien la lámina, estoy en una lámina distinta a la portada. ¿Sí? Bien. Un poco comentar sobre la evolución del sistema eléctrico, ¿no? Siempre es bueno recordar dónde estamos, ¿no? Dónde estamos parados. Tenemos un proceso de descarbonización de la matriz eléctrica, que es un desafío que se ha embarcado en realidad todo el sector eléctrico y también, yo diría, el país, ¿no? De poder llevar a nuestra matriz eléctrica a una matriz de carbono neutral, ¿no es cierto? Hay algunas referencias en nuestras políticas, en las políticas del país, respecto del reemplazo del parque térmico 2040, y también hemos escuchado en la práctica y en la publicidad, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, que esto se quiere incluso adelantar más, ¿no es cierto?, con algunas mociones parlamentarias para proyectos de ley, ¿no? Y de tal manera de acortar aún más estos plazos, y lo cual, digamos, tiene que ser estudiado de buena manera. Todos queremos que efectivamente se descarbonice nuestra matriz eléctrica lo antes posible, y sin embargo hay que también ser cauteloso con lo que eso significa desde el punto de vista de la seguridad del sistema eléctrico y también del impacto en los costos, ¿no es cierto?, que finalmente pueden repercutir en tarifas. Por lo tanto, lo que hay que lograr ahí es un justo, digamos, equilibrio entre ambos deseos, ¿no? Ambos valores. Y también hemos visto cómo se ha ido expandiendo rápidamente la participación de energías renovables llamadas no convencionales. En su momento, cada vez la palabra no convencional es menos atingente, ¿no? Ya hay tanta energía renovable de tipo variable como el solar, el eólico en nuestra matriz, que ya hablar de no convencional parece ir siendo cada vez más anacrónico, ¿no? Tenemos que recordar que Chile posee un potencial único, ¿no?, de energía solar, en torno a 1 terawatt de potencial, y también calidad de viento que es extraordinaria, sobre todo en el sur de nuestro país, que incluso supera el 50%, ¿no? No sé si la audiencia está toda muy familiarizada con estos conceptos, pero normalmente cuando uno habla de factores de planta, energía eólica, desde cuando uno está en la universidad, digamos que recuerda factores del orden del 30%, que tiene que ver un poco con la eficiencia, ¿no?, del uso del viento respecto a la producción de energía eléctrica. Y bueno, en Chile, en el sur, tenemos del orden incluso del 50%, ¿no? Y esto para todos los niveles, para grandes niveles, como también para pequeños, que es de lo que se trata esto, ¿no? Y también las economías de escala relevantes, reducciones en costo, innovaciones que han introducido en la regulación, ha permitido que haya crecido rápidamente esta incorporación, ¿no?, de energías renovables de este tipo. En nuestro país, ahí simplemente a la mano derecha por arriba, superior derecha, les muestro un gráfico de las últimas licitaciones de suministro de clientes regulados, por ejemplo, y se observa claramente que la última que se hizo justamente este año por la Comisión Nacional de Energía y las empresas distribuidoras alcanzaron mínimos históricos, ¿no?, de precios de promedio del orden de entre 23 y 24 dólares por megawatt hora, que es bastante bajo, ¿ah? Y esto, claro, se traslada también hacia la instalación de este tipo mismo de tecnologías renovables en bajos niveles de tensión, ¿no es cierto? Por otra parte, sabemos también que hay que conciliar tiempos, medios de desarrollo de redes versus demanda y oferta. Es uno de los grandes problemas también que enfrenta, digamos, nuestro sistema eléctrico, que es que el desarrollo de estas tecnologías renovables es bastante rápido en términos constructivos, ¿no?, incluso de permisología, etcétera. Y se ve también en un gráfico ahí que aparece a la izquierda, ¿no?, de la rapidez con la que se desarrollan los proyectos. Sin embargo, estos proyectos de alguna manera tienen que evacuar, sobre todo los de gran escala, hacia el resto de los centros de consumo, y para eso necesitan redes de transmisión, las cuales demoran bastante más, ¿no es cierto?, en ser desarrolladas. Entonces hay ahí un tema relevante que observar, y para lo cual ayuda la generación distribuida, ¿no es cierto?, porque la generación distribuida
al estar más cerca de los consumos, genera depresiones, en vez de presiones, no depresiones, respecto de los requerimientos de transmisión, al menos a niveles de grandes volúmenes de transmisión o grandes distancias. Lo que sí hay son impactos que pueden aparecer en las redes de subtransmisión, ¿no es cierto? O transmisión zonal, como se le llama ahora, y a lo cual hay que estar atento, ¿no? Recordar, por ejemplo, en términos de generación distribuida, lo que significó la electromovilidad. Hace poco se hizo una nueva licitación, ¿no es cierto? Y alrededor del 60% de los buses van a ser eléctricos de esa licitación del MTT, ¿no? Del Ministerio de Transportes. Entonces, bueno, uno se da cuenta que hay tiempos de desarrollo pequeños de generación tipo renovable, en particular de pequeña escala, son muy rápidos, ¿no es cierto? Y por lo tanto también hay que recordar que hay que adaptar las redes de distribución también, ¿no es cierto?, en esas zonas. Lo que dije respecto a la electromovilidad, por ejemplo. Y también hay mayores requerimientos de flexibilidad y gestión de estos recursos disponibles, ¿no? La estrategia de flexibilidad tiene que ver con el hecho de que hay recursos que pueden ser ocupados de distintas maneras, pero de manera variable, y ya no bajo el control, por ejemplo, del coordinador, ni pensar en un coordinador eléctrico nacional, por ejemplo, que esté despachando pequeños medios de generación. Eso no tiene lógica, no tiene sentido, pero si estos pequeños medios de generación tienen autodespacho, ¿no? Como es hoy, generan también nuevos desafíos para poder manejar la red cuando los volúmenes de estos medios de generación distribuidos empiezan a ser relevantes, como estamos viendo cada vez que están empezando a ser, ¿no es cierto? Y comentar algo del hidrógeno verde también, y es que está dentro de las políticas, ¿no es cierto?, de desarrollo para el futuro, y por qué no pensar en el hidrógeno verde a nivel de pequeña escala, combinado con energías renovables, o sea, hidrógeno verde, propiamente tal, también va a generar e impactar en algunos desafíos al sistema. Esta lámina la pasaré muy rápido porque ya todos más o menos la conocemos, que dice relación con el nivel, ¿no es cierto?, de abundantes recursos renovables, tanto solar como eólico fundamentalmente, que tiene el país. También hay geotermia, sin embargo, ha sido más complejo, ¿no es cierto?, su desarrollo, tanto a grande como a pequeña escala, ¿no? Pero al menos tenemos muchísimo, pero muchísimo potencial eólico y solar. Esta lámina ya la mostró Danilo anteriormente, simplemente recordarla, ¿no es cierto?, la cantidad de proyectos distribuidos a niveles regionales que hay de PMG, PMGD, ¿no es cierto?, en nuestro país es enorme, ¿no? Y es interesante observar que en la región metropolitana, Higgins Maule, es decir, en el centro de nuestro país, hay mucho desarrollo de proyectos solares, pese a que no necesariamente son a lugares donde están las mejores condiciones, ¿no es cierto?, de radiación. Entonces, bueno, uno se puede preguntar por qué pasa esto. También uno podría pensar que la regulación, digamos, es suficientemente adecuada como para que incluso ocurra esto, ¿no? Claro, eso tiene que ver con que las redes de distribución son muchísimos más los kilómetros en la zona centro que en el norte, por ejemplo, ¿no? Hay diversas razones para esto, pero esta habla muy bien del hecho, a mi juicio, del hecho de que se pueda desarrollar generación distribuida a niveles cercanos a los grandes centros de consumo, ¿no? Fundamentalmente ha sido mucho solar, ¿no? Aquí un breve big picture, diría yo, ¿no es cierto? Es decir, una mirada más o menos completa de los elementos regulatorios que han ido dando forma y vida regulatoria a los medios de generación de pequeña escala. Hay que recordar la ley 19.940, ¿no?, que fue justamente aquella que le otorgó la posibilidad de conectarse proyectos menores a 9 megawatts en las redes de distribución, ¿no? Partió ahí, ¿no? Partió el año 2004, un poco antes incluso, con la ley Corta 1, ¿no? Y luego en 2006, mediante el decreto 244, que es el que recordamos, se empieza a regular la remuneración y la coordinación también de estos medios de generación, tanto con las distribuidoras como con los antiguos SEDEC, ¿no?, que eran los operadores del sistema eléctrico en Chile antes. Por supuesto que este decreto, sabemos, sufrió una serie de modificaciones. Así, por ejemplo, el año 2015 se simplificaron, ¿no es cierto?, como aparece por ahí, la tramitación de proyectos con potencias de menores a 1,5 megawatts, justamente para incentivar a este desarrollo. Y finalmente, el año 2020, recién el año pasado, se reemplazó este decreto 244 por el decreto 88, que aprueba, ¿no es cierto?, el reglamento para estos medios de generación de pequeña escala, y se introdujeron modificaciones relevantes, ¿no?, perfeccionando, por ejemplo, el proceso de conexión y actualizando los mecanismos de pago.
Algunos aspectos diferenciadores, ¿no?, de los pequeños medios de generación, o de los medios de generación de baja escala, ¿no? Aquí puse básicamente tres, uno que dice relación con los PMGD, otro se ha hablado, entiendo, de net billing en horas anteriores, ¿no?, y la autogeneración. Recordar que estos están regulados por estos decretos, ¿no?, el 88 para el caso de los PMGD y también el decreto 57 para el caso de net billing y autogeneración. Los PMGD, ¿no es cierto?, pueden utilizar como tipo de proyectos el empalme de distribución. Esto fue una gran ventaja e innovación de la década pasada, y puede ser cualquier tipo de proyecto. Es decir, ahí no hay una discriminación respecto de la fuente, ¿no es cierto?, de producción para la energía eléctrica, y pueden acceder tanto a precio estabilizado como costo marginal, por supuesto, quedándose en ese régimen por una cierta cantidad de años, y deben avisar con 6 meses de anticipación si quieren cambiar. Y también pueden acceder al costo marginal, a lo que se ha hecho normalmente, lo que ha dado el beneficio mayor desde el punto de vista de negocio, es justamente el precio estabilizado, que hace poco fue modificado por el decreto 88 su forma de cálculo, pero que sigue apalancándose en el precio de nudo de corto plazo que calculamos en la Comisión Nacional de Energía desde ya tiempos inmemoriales, y que sirve, digamos, como base para la definición de precio estabilizado, básicamente considerando 6 bloques al día, como indicaba Danilo antes. Respecto al net billing, recordar que eso está solamente confinado, ¿no es cierto?, a niveles de consumo del orden de los 300 kilowatts de potencia instalada, en realidad, potencia instalada. Los tipos de usuarios son justamente los clientes regulados, que era la idea del motivo fundamental de esta regulación, ¿no? Pero ahí está sí discriminada el tipo de energías que están habilitadas para esos efectos, para el efecto del net billing, que son las renovables o cogeneración eficiente. Por ahí los que quieran, en la ley está definida la cogeneración eficiente, tiene que ver con la eficiencia en procesos productivos de térmicos, ¿no es cierto?, y eléctricos. Y también se efectúa un procedimiento de conexión simple para estos proyectos, justamente para que estos se puedan ir desarrollando cada vez con mayor penetración, ¿no? Y la venta de energía se valora, y de misma forma como se valora, digamos, el consumo en la componente de energía. Algún detalle nada más ahí respecto de algunos cargos, ¿no?, que han excluido, pero básicamente la remuneración respecto de la tarifa, ¿no? Y por lo tanto él puede también inyectar. Ahí sí se requiere un medidor de acuerdo al sistema de medida, monitoreo y control, ¿no?, de la norma técnica de distribución. Y respecto a la autogeneración, cualquier tipo de cliente puede acceder a ella, regulado libre. Lo que sí, no puede inyectar a la red, ¿no es cierto? Es decir, él puede autogenerarse y eventualmente generar todo su consumo, pero no hay ventas de energía hacia la red. En la parte derecha de esta slide puse, digamos, algunas de las regulaciones de la Comisión Nacional de Energía, y recordar nada más que acabamos de partir un proceso que es la resolución de inicio que aparece abajo a la derecha, que es la 376 del proceso normativo de modificación de la norma técnica de conexión y operación de los PMGD en instalaciones de media tensión, justamente para aplicar los cambios del decreto 88. Es decir, salió el decreto, hay que modificar la norma y actualizarla. Algunas actualizaciones de esta norma tienen que ver justamente con algunas cosas que hizo Danilo, y que ya estamos en la etapa de conformar el comité consultivo. Las normas técnicas, para los que no lo sepan, tienen todo un proceso que está muy reglado, que parte con resolución de inicio, y después convoca a aquellos que quieran participar de reuniones, ¿no es cierto?, para poder conversar a nivel de expertos sobre el desarrollo de esta norma técnica, y eso es lo que se está en este momento, esa es la fase, ¿no?, en la fase de convocatoria y de recibir los currículums también, para poder, como CNE, después definir quiénes van a conformar ese comité consultivo. La idea es que sea amplio y que dé varias visiones, ¿no es cierto?, expertas del tema. La CNE no es experta, ¿no es cierto?, en todos los temas que regula, por lo tanto, aprovecha, digamos, ese conocimiento por parte de expertos, y en eso es en lo que estamos ahora. Fundamentalmente, esta norma técnica o esta modificación tiene que ver con revisar adecuaciones normativas en lo que es pertinente, ¿no?, que tiene que ver con el 88, fundamentalmente considerando, por ejemplo, el tema de los costos de conexión, de los cuales hablaba Danilo antes. Eso hay que abordarlo, hay que definirlo. Los costos de conexión no los calcula la norma, los va a calcular un proceso posterior que debe hacer la Comisión Nacional de Energía con cierta periodicidad, pero la regulación de cómo se debe llevar a cabo ese proceso, de qué manera, digamos, tiene que estar en esta resolución. Los costos de conexión no pueden ser cualquiera, ni los que se le ocurra, no sé, a los distribuidores, etcétera, sino que tiene que estar arreglado, y de eso nos preocuparemos en esta norma. También, asimismo, se tratarán aquellas materias asociadas a pagos en etapas tempranas, ¿no es cierto?, el desarrollo PMGD.
Temas respecto a los factores de referenciación, el PMGD está aguas abajo, los precios de nuevo corto plazo, los precios estabilizados, quiero decir, están aguas arriba en la red, por lo tanto hay que referenciar y también hay que regular cómo se referenciará eso, y algunos adecuar criterios y condiciones para el tratamiento de las congestiones en los alimentadores también de distribución, producto de las inyecciones de PMGD. También eso será otro tema que se tratará en el desarrollo de esta norma que ya comenzamos. Rápidamente, esta slide tal vez la puedan ver con más detalle, un resumen en 5 pasos para el plan para el desarrollo y conexión de proyectos de generación residencial y también para PMGD, ¿no? Simplemente un modo recordatorio, me pareció interesante poder colocarlo en línea de tiempo, muy resumido. Primero, el caso de la generación residencial necesita solicitud de conexión a la red, costo, modelo de contrato, capacidad, etcétera. Se manifiesta una conformidad entre el solicitante, ¿no? el residente, generación residencial, y la distribuidora. Hay una declaración en la SEC, se instala el sistema, se notifica la conexión, se firma un contrato con la distribuidora y finalmente se realizan las pruebas finales y se conecta. Hay que recordar que esto sí requiere un medidor de tipo SMMC, ¿no es cierto?, que está definido en la norma, que por supuesto es bidireccional, ¿no? Y para el caso de los PMGD, el interesado va a la distribuidora, solicita información a la SEC y a la distribuidora respecto del punto de conexión y proyectos que le puedan anteceder. Se evalúa si existe un impacto no significativo por la conexión, ¿no es cierto?, de ese proyecto, y si se genera ese impacto habrá que hacer los estudios técnicos para determinar estos costos de conexión, a incluir en las costas del proyecto, y por eso claramente tiene que ser regulado ese costo, porque si no puede ser cualquier cosa, ¿no? Y de generarse un impacto no significativo, la distribuidora entrega el informe de criterio de conexión, el conocidísimo por muchos ICC, ¿no?, que tiene vigencia 9 meses. Posteriormente el interesado puede prorrogar eventualmente este ICC, y después esta información es pasada a la Comisión Nacional de Energía, nosotros quienes tenemos que efectuar la declaración en construcción. Sabemos que vamos a tener una gran cantidad de proyectos que se van a querer declarar en construcción de aquí a abril, como señalaba Danilo hace poco. Yo ahí les pido encarecidamente, si es que hay algunos que estén aquí en este proceso, que lo hagan con la mayor anticipación posible, porque va a ser bastante complejo poder tramitar tantos proyectos, están todos a última hora, ¿no?, con motivo de la posibilidad que da nuestra regulación de quedar con los precios estabilizados, digamos, vigentes, y no con los nuevos, ¿no? Para que algunos modelos de negocio, digamos, funcionan mejor en esa manera, y los transitorios dieron cuenta de esto, ¿no?, que habían ciertos derechos adquiridos. Entonces, bueno, ahí el llamado es, por favor, a apurar, digamos, el ingreso a los antecedentes para estas declaraciones en construcción, ¿no? Se comunica a la SEC, se comunica la energización, y el interesado finalmente realiza protocolos de puesta en servicio, y se informa esto a la SEC, a la distribuidora y también al Coordinador Eléctrico Nacional. Últimas par de láminas que me quedan, un poco hablar de las oportunidades para estos medios de generación, ¿no es cierto?, a pequeña escala. Y hay un tema que tiene que ver con el complemento virtuoso entre las energías renovables y el almacenamiento. Esto se ha estado discutiendo mucho a nivel de transmisión, ¿no es cierto?, de conexión en transmisión, pero yo creo que también esto es muy relevante que se vaya desarrollando a nivel de PMGD, por ejemplo, y que tiene que ver con que los nuevos precios estabilizados, al ser diferentes entre los distintos bloques del día, en estos 6 intervalos, entre ellos se puede identificar claramente el día y la noche, ¿no? Y por ejemplo, podría haber un PMGD solar con una batería u otro sistema de almacenamiento de energía, SAE, que podría cargar en el bloque de día, que es donde los precios estabilizados son más bajos, e inyectar en los bloques de noche con sus baterías, por ejemplo, mediante el uso de sus baterías, y con eso obtener las ganancias asociadas a estos precios estabilizados de noche, la noche de la madrugada, la noche de la tarde, digamos, que son mayores a los que existen en la hora de día, ¿no es cierto? Porque así son los precios estabilizados, ¿no? Son mayores en la noche que en el día. Entonces, bueno, aquí hay una oportunidad, ¿no es cierto?, que se abre para esos tipos de proyectos. Y la otra oportunidad que vemos es respecto también de del complemento virtuoso entre renovables, energías renovables, solar, eólica, etcétera, y electrolizadores para el desarrollo de hidrógeno verde, ¿no? Y aquí la verdad es que al lado izquierdo está la definición del decreto 125 de autodespacho y autoproductor. Sabemos que los PMGD son, digamos, autodespacho, y que en realidad si uno tuviera un PMGD de tipo, como digo, de recursos renovables, una central solar, por ejemplo, con
con un electrolizador, probablemente pueda ser bueno explorar la posibilidad de que sea más bien autoproductor, ¿no es cierto? Esto es algo que estamos explorando, que estamos pensando, porque tiene varias ventajas. Por ejemplo, una de las ventajas de pequeños medios de generación con electrolizadores y energía renovable es el apalancamiento de un mercado incipiente y que queremos que se desarrolle como el hidrógeno verde a través del mercado maduro, como es el mercado eléctrico hiperregulado y que conocemos todos, ¿no? Hay un aporte importante de capacidad instalada y generación al sistema eléctrico si es que empiezan a desarrollarse estos proyectos. Aquí hay que pensar que son proyectos justamente de desarrollo de hidrógeno que puede servir para combustible, ¿no es cierto?, el hidrógeno, pero también eventualmente para poder echar a andar alguna turbina e inyectar a la red, es decir, el hidrógeno que se crea a partir de la red eléctrica, con la toma de electricidad desde la red, puede servir para un mercado secundario, terciario, o para el mismo mercado eléctrico en alguna configuración de negocio, ¿no es cierto?, para volver a inyectar mediante alguna turbina que funcione con hidrógeno hacia el sistema eléctrico, ¿no? Puse ahí como letra B, fortalecer el sistema eléctrico de manera virtuosa y reducir emisiones, que duda cabe. C, fomentar la electrificación de otros sectores, generar precios competitivos en nuevos mercados, calefacción, movilidad, almacenamiento. Aquí ya da para la imaginación, ¿no es cierto? Potenciar también en la letra D, coloqué ahí el crecimiento y expansión del hidrógeno verde en sus diversos mercados como combustible, incluyendo el eléctrico, lo que señalé antes, ¿no es cierto? Y este combustible aporta, ¿no es cierto?, la estrategia de flexibilidad del sistema eléctrico, por ejemplo, porque puede desplazar tecnologías más caras y más contaminantes también, ¿no? Y potenciar la expansión de derivados de hidrógeno en la energía desde la energía renovable. El hidrógeno también tiene otros derivados, combustibles sintéticos, etcétera, que también se abren como perspectiva, y por qué no pensar esto a nivel distribuido, a mí me parecería, digamos, fantástico. Simplemente cerrar. No sé si alcanzaron a escuchar algo del punto 1, 2 o 3, pero bueno, no, aquí cierro diciendo que la generación distribuida, ¿no es cierto?, se prevé como un impulsor de la transición energética y tiene ventajas importantes debido a su localización y potencial menor requerimiento de infraestructura de transmisión, ¿no? Que duda cabe, si uno tiene mucha generación distribuida, localizada distribuidamente, entonces, bueno, es menos la cantidad de transmisión, sobre todo nacional, ¿no?, que se requiere. Por otro lado, mientras mayor sea así la generación distribuida, va a haber más exigencia para la coordinación y operación del sistema, porque efectivamente la generación distribuida en buena parte es autodespacho, es decir, es una variable aleatoria más bien, o bastante aleatoria para la coordinación, para el coordinador. Entonces, bueno, hay ahí un desafío. Y por otro lado, el punto 3 y 4, que dice relación con la planificación de las redes de transmisión zonal y distribución, estas deben conversar más, ¿no es cierto? Y justamente en su desarrollo, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en la planificación de la transmisión zonal, por ejemplo, uno debiera tener una idea de cómo se va a planificar y cómo se va a desarrollar la distribución. Y justamente en el reglamento de planificación ya se incorpora, digamos, un mandato respecto de la necesidad de que las empresas distribuidoras entreguen a la Comisión Nacional para su proceso del Plan Anual de Expansión de la Transmisión información de desarrollo de estas redes, ¿no? En el punto 5, la presencia y disponibilidad de estos recursos de bajo nivel, coloco ahí de tensión, no más cerca de los clientes, genera espacios a nuevos servicios y que orientan la gestión instantánea de recursos basados justamente en red inteligente. O sea, aquí da para soñar también, ¿no es cierto? ¿Y por qué no hacer esto lo antes posible? Que es que, bueno, si hay tantos recursos, pueden haber muchos servicios. Por ejemplo, no sé, estoy pensando incluso en los buses eléctricos, las baterías, pueden servir como servicio de respuesta de frecuencia. Y para que eso sea efectivo, si hay muchísimos y muchos distribuidos, bueno, las redes inteligentes son un mecanismo, el mecanismo probablemente para poder abordar este problema. Y punto C, coloco ahí que la definición de los precios estabilizados, como dije antes, abre oportunidad de desarrollo justamente de renovables con almacenamiento. Y finalmente, esta combinación de hidrógeno verde da muchas oportunidades para que todo generador renovable pueda producir hidrógeno vía electrólisis, y al producir hidrógeno está produciendo secundariamente combustible, sintético, electricidad, ¿no es cierto?, etcétera. Así que bueno, eso era el resumen, ¿eh? Muchas gracias. Fantástico, Denison, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás un poco apurado, creo que no te vas a poder quedar al panel, pero antes que te vayas, quisiéramos preguntarte un par de cosas, porque de verdad que... Adelante, tengo 5 minutos, justo. Sí. Adelante, mira, a ver, tenemos a Carlos Cabrera por ahí, te quería hacer una pregunta, nuestro siguiente panelista. Wow. Carlos, te vemos ya al aire, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Carlos, sí, muy bien. Hola, ¿qué tal, Denison? Sí,
no, la pregunta muy simple que imagino la tienes tú en el radar, en el fondo, ¿cómo están pensando ustedes resolver esta problemática que ya venía en los proyectos de gran escala, donde el segmento de generación se mueve mucho más rápido que el segmento de transmisión? Sí. Y esa problemática a nivel de PMGD es mucho más crítica. Entonces, la pregunta amplia es ¿cómo están pensando ustedes resolver ese tema o enfrentarlo a nivel de regulación? Sí, mira, la verdad es que había un proyecto de ley que se dividió en tres, ¿no es cierto? El proyecto de ley distribuido, que entre medio fueron 4, ahí hubo alguna complejidad en el desarrollo de eso, y que yo creo que hay que retomar cambios. Yo me voy cada vez convenciendo más que en la medida de que la generación o la inyección sea relevante en la redistribución, hay que modificar a nivel legal, ¿no es cierto?, la regulación. Eso sabemos que no es sencillo, sabemos también que hay un gobierno que está terminando y va a venir otro, por lo tanto yo creo que eso más que ser un problema es justamente una tremenda oportunidad. Yo creo que ustedes también como gremio y la industria y nosotros también como Comisión Nacional de Energía nos gustaría mucho poder impulsar algún cambio, porque no legal, ¿no es cierto?, que diera cuenta de adaptar esta regulación a algo más que los clientes, porque hoy día sabemos que nuestra ley, cuando habla de distribución, habla de clientes, ¿no es cierto? Y no habla todavía de generación como una parte muy fundamental. Y por lo mismo que cuando uno desarrolla reglamentos y unas técnicas, sí, puede ir abriendo los espacios, muchos espacios, pero hay algunos que no se pueden, hay ciertos límites que están definidos por la ley. Yo creo que esos límites, esas barreras son las que hay que ir corriendo, y al menos yo creo que es algo que tenemos que discutir justamente el próximo año sin ninguna duda, ¿no? Perfecto, Denison, te agradezco. La verdad que es muy cierto que hemos sentido que la Comisión Nacional de Energía ha hecho un cambio de switch importante hacia la generación distribuida. Tu presentación ya lo demuestra así. En el fondo, ellas están entendiendo el aporte y la valorización que está haciendo este tipo de proyectos, así que lo que más nos queda es seguir trabajando, ¿cierto? Y probablemente gran parte de ustedes, independiente del siguiente gobierno, van a seguir en la Comisión Nacional y encantados de seguir trabajando. Perfecto, gracias.